Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Mi hermano Zacarías estaba muy apesadumbrado por una situación que se me había presentado en el trabajo. Sin duda alguna, varias cosas que nos acontecen en el día a día traen a veces congoja, tristeza, preocupación. Puede ser en el trabajo, puede ser en tu hogar, puede ser en tu negocio o en el lugar donde estudias. Siempre trae algo de congoja, algunas cosas que suceden, ¿no? Y ahí me veía yo y decía, estaba preocupado, pero dentro de mí pensé, dije, ¿no? ¿Qué saco preocupándome? Dije, ¿mejoro la situación? No. Afligiéndome, afanándome por ello, ¿saco algo? Tampoco. Pero saco mucho si pongo esa situación en las manos de Dios. Acabamos de cantar esta tan linda alabanza, ¿no? Que dice, cuán grande es Dios, amados hermanos. Cuán grande es Dios. Entonces, no hay cosa mejor que en las situaciones difíciles que atravesamos, poner toda esa situación en las manos ¿de quién? De Dios. De Dios. Cuando yo hice eso, sentí un alivio en mi corazón, hermanos amados. Sentí una paz, ¿no? Y viví el día a día tranquilo, confiando en Dios, porque Él es quien nos ayuda en todo en nuestro día a día. Sea trabajo, sea estudio, sea familia, Él está siempre dispuesto a ayudarnos. ¿Cuánto dicen amén? Hay situaciones, sin embargo, a veces que Dios permite para ponernos a prueba y ver cómo reaccionamos. Yo les cuento que ya tengo bastantes años en el camino cristiano, pero a pesar de eso, el Señor también me sigue probando en algunas situaciones para ver cómo encaro esas situaciones. Dios prueba a sus hijos. Vamos a abrir la Biblia en Proverbios 17. ¿Qué libro dijimos, amados hermanos? Proverbios 17. En el versículo 3. Entonces, fíjate, ¿me ayudan ustedes a leer, por favor? Proverbios 17, 3, 2 y 3. El crisol. Si yo te obsequiase ahora un trozo de metal pintado de dorado, ¿no? Eso es oro. Pero ¿qué es lo que realmente al oro lo hace ver como oro? No solo el ver, puede tener el color dorado, pero sabes, cuando ese metal es puesto en el fuego, ahí realmente se ve qué tipo de metal es, ¿verdad? Si te ofreciese un hierro dorado, cuando pase por el fuego, pues se va a derretir y va a formar un color oscuro, ¿no? El color del hierro, de ese metal. Pero si es oro, va a seguir brillando. Es más, todas las escorias se van a quitar y se va a volver realmente con un color dorado intenso. Entonces, dice que aquí los fundidores usaban dos objetos, digamos, en la fundición. Uno era el crisol. ¿El crisol para qué lo usaban? Para la plata, dice este versículo, ¿verdad? Y la hornaza, ¿para qué la usaban? Para el oro. Esas dos cosas permitían fundir la plata y el oro, ¿ya? Pero Jehová, ¿qué cosa prueba, hermanos amados? Los corazones. Dios pone a prueba nuestros corazones. Yendo un poco más adelante, podemos ir al siguiente, yendo atrás, quiero decir, vamos al libro de los Salmos, al capítulo 11.
El libro de Salmos, hermanos, antes de Proverbios. En el capítulo 11, en el versículo 5, solo en la primera línea, ¿qué dice de este versículo? Salmos, capítulo 11, versículo 5. Ustedes nuevamente, por favor, 2 y 3. Jehová, otra vez, 2, 3. Jehová prueba al justo. Qué tremendo. Entonces, quien nos pone a prueba muchas veces, amados hermanos, es Dios mismo, porque quiere ver cómo nos conducimos en cierta situación. Esto está en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también dirá lo mismo. Vamos a Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, ya son escritos del apóstol Pablo, esto es doctrina para la iglesia. Primera Tesalonicenses capítulo 2. Filipenses, Colosenses y Primera Tesalonicenses. En el versículo 4, Primera Tesalonicenses 2:4 dice de esta manera: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, está hablando del apóstol Pablo, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. ¿Y qué dice luego, hermanos amados? El mismo apóstol Pablo dice, Dios prueba. ¿Qué cosa prueba? Nuestros corazones. Dios pone a prueba nuestros corazones. También lo dice el apóstol Pedro. Un poco más adelante vayamos. Primera Pedro, capítulo 1. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 6, dice de esta manera, y está hablando igual a los creyentes, a los que tienen la fe de Jesús, les dice de esta manera, 1 Pedro 1, 6, en lo cual vosotros os alegráis ahora por un poco de tiempo, nuevamente, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, dice, ¿no? Por un poco de tiempo. Repitan, un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Eso memorízalo bien. Por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, ¿en qué dice? Diversas pruebas. Las pruebas entonces habían sido parte de la vida cristiana. Pero lo lindo que es que dice que no duran para siempre, sino duran un poco de tiempo. Y las pruebas, por supuesto, a veces traen aflicción, ¿no? Pero Dios permite estos episodios justamente para ver qué hay en nuestro corazón, porque nuestra boca puede decir algo, pero nuestro corazón puede tener otro pensamiento. Entonces, Dios pone a prueba a sus hijos. Diversas pruebas, dice aquí, ¿no? Nuevamente, a ver, leámoslo este versículo. Juntos leámoslo. El versículo 6. 2 y 3. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Diversas, hermano. Como te digo, pueden ser pruebas muy complicadas, pueden ser pruebas medianamente complicadas, pueden ser también pruebas sencillas. Como esta que vamos a ver. Fíjate, esta era una prueba sencilla, no era complicada, pero vamos a ver al libro de Juan, al capítulo 6. En el Evangelio de Juan, vamos a ver que cómo el Señor pone a prueba a sus discípulos. Es una prueba sencilla, pero esta prueba pone en manifiesto qué había en el corazón de dos de sus discípulos. En Juan 6, versículo 5, cuenta un episodio donde el Señor estaba sentado con sus discípulos, y había una gran multitud. Fíjate este episodio, dice en 6:5,
Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él, ¿qué cantidad de personas? Gran multitud, era enorme. Dijo a Felipe, a uno de sus discípulos, le lanza una pregunta. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Le pregunta. Esa es la pregunta. Ahora, fíjate en el versículo 7. 6. Pero esto decía, ¿para qué decía esto el Señor? Nuevamente, ¿para qué estaba diciendo esa pregunta el Señor? Para probarle. Porque el Señor sabía lo que había de hacer. ¿Qué hizo en esa oportunidad, hermanos? Multiplicó, ¿no ve? Los panes. Él ya sabía lo que iba a hacer, pero les lanza la pregunta a los discípulos. ¿De dónde vamos a comprar pan? Les dice, para esta multitud, les preguntan. Y eso dijo, textualmente dice aquí, para probarle. Viene Felipe y tiene que decir algo, ¿no? Ahora, ten en cuenta esto. Los discípulos ya habían visto, y eso está en los primeros capítulos de Juan, la primera señal milagrosa que hizo el Señor. ¿Cuál fue la primera señal milagrosa que hizo el Señor? Convirtió el agua en vino. Ellos ya vieron eso. Y si tú lees los versículos anteriores a este capítulo, vas a darte cuenta que los discípulos fueron testigos de milagros, de sanidades tremendos que hizo el Señor. Ellos ya habían visto que el Señor obraba milagros. Y cuando el Señor les dice, ¿de dónde vamos a comprar? ¿De dónde vamos a comprar pan para que coman estos? Ellos podrían haber respondido basados en lo que había, los milagros tremendos que había operado el Señor. Entonces el Señor quería ver eso. ¿Qué tal? ¿Qué responden? ¿Sabes qué dijo Felipe? En el versículo 7. ¿A qué creen que responde Felipe? Felipe les respondió, dice, 200 denarios de pan. Empieza a hacer sus números Felipe, ¿no? 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Hace sus números. Y a veces nosotros somos así también, ¿no? Calculamos nuestros números, no alcanzamos, decimos. Y dejamos a un lado el confiar en el Señor. Aquí Felipe dice, hace sus matemáticas, dice, 200 denarios. Y fíjate que 200 denarios, para que tengas la referencia, un denario era lo que ganaba una persona por un trabajo de un día. O sea, un jornal, como se llama ahora. Un jornal, ¿cuánto estará en este día en nuestro medio? No lo sé. Pero tenías que trabajar 200 días una persona y ese sueldo, tratar de comprar pan con ese monto. Pero aún dice Felipe, no, ni eso alcanzaría, Señor. Entonces el primer discípulo, ante esa pregunta, se aplazó. Se aplazó. Porque él dijo mentalmente, bueno, no nos alcanza la plata, no alcanza, 200 días no alcanzaría, Señor. Dice. Viene un segundo discípulo. Se llamaba Andrés. Ojo, el Señor les está poniendo a prueba, ¿no? Les está poniendo a prueba. Uno de sus discípulos, Andrés, dice, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene, ¿cuántos panes? 5 panes. Eso lo dice el versículo 9, ¿no? Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada. ¿Y qué más tenía este muchacho? 2, no dice peces, no dice 2 truchas, no, 2 pececillos, dice. O sea, como ispicitos, así chiquititos. 2 ispicillos, no, 2 pececillos, ¿no? Entonces, pero fíjate, Andrés se atreve a presentar eso a Jesús para que él haga algo. Sé que la multitud es grande, pero se atreve a presentar eso. Ahora, él mismo dice, no luego, dice,
aquí hay está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Dicen, no, yo sé que esto es nada. Porque más abajo dice que, a ver, en el versículo 10, leanlo ustedes, ¿cuántas personas más o menos había? Varones solamente. O sea, ¿cuántos varones había? Leámoslo todos, versículo 10, 2 y 3. $5,000 solamente dice varones, ¿no? Ya a eso suma cuántas damas más había, cuántos niños, era una cantidad enorme. Ahora Andrés se atreve a presentar al Señor los 5 panes y los 2 pececillos para esa cantidad de personas. Entonces, como que Andrés sí creía que el maestro con eso podía hacer algo. Y realmente lo hizo, ¿no? Dice en el siguiente versículo, en el 11, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían, dice, ¿no? Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces, comieron, hermanos, más de 5,000 personas, comieron hasta saciarse, pero comieron a partir de ¿cuántos panes? 5. ¿Y cuántos pececillos? 2. Pero nuevamente, ¿te das cuenta cómo el Señor lanzó esa pregunta para probarles? Y uno de sus discípulos dijo, no se puede. Pero otro vino y dijo, hay esto, Señor. Y Dios multiplicó eso. ¿Cuánto dicen amén? A veces, tal vez tenemos poco, humanamente no alcanza, pero si lo ponemos en las manos de Dios, Dios puede multiplicarlo. ¿Cuánto dicen amén? Dios puede multiplicarlo. Y a veces nos hace pasar esos momentos, amados hermanos, justamente para probarnos, para ver qué hay en nuestros corazones. ¿Sabían que las pruebas dan a conocer qué hay en tu corazón? Una cosa puede decir nuestra boca, yo tengo fe, Señor, ¿no? Pero en el momento de la prueba pone en evidencia qué hay en el corazón. Recuerda que Pedro en una oportunidad le dijo, Señor, a mi vida estoy dispuesto a dar por ti, le dijo. Su boca dijo eso, pero llegó el momento de la prueba, le dijeron, ¿tú conoces a Jesús? ¿Y qué dijo Pedro? No le conozco, dijo. Las pruebas dan a conocer qué hay en el corazón de las personas. Esto dice también, está sustentado en Deuteronomio 8, dejamos Juan, y vamos al libro de Deuteronomio, que es el 5.º libro de la Biblia. En Deuteronomio capítulo 8, en el versículo 2, dice de esta manera, y te acordarás, dice, de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, le está hablando a Israel, estos 40 años en el desierto. Recuerda que Israel peregrinó 40 años en el desierto, ¿no? Para afligirte, dijo, ¿no? Y luego, ¿sabes qué dice ahí? ¿Para qué dice ahí? Para probarte, para saber lo que había, ¿dónde? En tu corazón. En medio de esas pruebas, brotó nomás lo que había en el corazón, ¿no? Del pueblo de Israel. Si habías de guardar o no tus mandamientos. Bien, entonces Israel también pasó pruebas, ¿no? Y también el Señor Jesús, como vimos, probó a sus discípulos. Hay diversas pruebas, ¿no? Una prueba más difícil se relata en Génesis 22. Vayamos ahí a Génesis 22. Génesis capítulo 22. Y aquí es la historia de Abraham, aquel hombre de fe, el padre de la fe se llama, ¿verdad, Abraham?
En 22, dice en Génesis 22, dice de esta manera. Aconteció, el versículo 1, aconteció después de estas cosas, ¿qué hizo Dios con Abraham? ¿Qué dice ahí? Que probó Dios a Abraham. Le llegó el momento de pasar una prueba a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y aquí viene la prueba para Abraham. Y dijo, el versículo 2, toma ahora tu hijo, tu único, ahí lo enfatiza Dios, ¿no? Isaac, a quien amas, también eso lo enfatiza. Y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en, ¿qué palabra dice ahí, amados hermanos? Holocausto. ¿Sabes qué es holocausto? No solamente consistía en degollar al corderito, sino en quemarlo. Quemarlo. Ofrécelo allí en tierra de Moriah a Isaac tu hijo, tu único al que amas, ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Tremenda prueba, hermanos. Isaac era fruto del hogar que Abraham y Sara habían formado. Sara era estéril, pero Dios le prometió cuando Abraham tenía 75 años que iba a ser padre, ¿ya? Que iba luego una gran multitud y naciones iban a ascender de él. Cuando recibió esa promesa, Abraham y Sara creyeron. Sara era estéril, a pesar de eso esperaron la promesa. Esperaron la promesa 25 años, hermanos. ¿Cuántos años dije? 25 años. A sus 100 años Abraham fue papá de Isaac. Y después de haber esperado tantos años, ahora Dios le dice, toma a Isaac, tu único hijo, a quien amas, y llévalo a Moriah y ofrécelo en holocausto. ¿Qué hacer? Semejante prueba. Dios le estaba diciendo eso. Entonces realmente sacrificar algo bien apreciado de nosotros es algo tremendo, ¿no? Esto puede parecerse a un episodio en tu vida en el cual Dios te dice, ya no hagas esto, hijo, dámelo a mí. Y tú quieres, no te aferras, dices. Pero, ¿qué hizo Abraham? Abraham tenía estaba probando Dios, yo creo que varias cosas en Abraham. Una era la obediencia. ¿Obedezco o no obedezco? Otro estaba probando la fe. Porque Dios mismo le había dicho a Abraham, en Isaac te será llamada descendencia. O sea, ¿cómo es que lo voy a matar a Isaac? Lo voy a ofrecer en un holocausto y luego Dios me dice que de él va a ser mi descendencia. Entonces creyó Abraham y dijo, yo creo que si algo le pasa a Isaac y muere, pues Dios lo va a resucitar. Esa fue la fe de Abraham, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Abraham? Fíjense en el versículo 3. Y Abraham se levantó, ¿a qué hora, hermanos? No dice la hora. Versículo 3. Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. No te olvides que el holocausto era un sacrificio en que se quemaba a la víctima. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y aquí vas a ver la fe que tenía Abraham, ¿no? La confianza en medio de esta prueba tremenda. Entonces dijo Abraham, el versículo 5, a sus siervos, esperad aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos, número 1, hasta allí. Número 2, y adoraremos. Y número 3, ¿qué dice? Volveré, les dice, porque Isaac se va a quedar allí, les dice. Volveremos, les dice. ¿Qué quiere decir? Que Abraham sabía que estaba yendo a sacrificarlo a Isaac. Pero él confiesa y dice, vamos a volver los dos.
O sea, él confiaba en que si algo le pasaba a Isaac, y eso lo dice, ¿no?, en Hebreos después, ¿no? Tiempo después escribió Hebreos, de que él confiaba en que si algo le pasaba a Isaac, Dios podía resucitarlo inclusive, que no había, porque le había prometido que de Isaac vendría su descendencia. Bueno, el versículo 6 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Le hace cargar a Isaac, que era un muchacho Isaac, ¿no? Eso lo dice más adelante. La puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Aquí viene una segunda pregunta complicada para Abraham, que tiene que responder. El 7 dice, ya Isaac no era un chiquitito, no era un muchacho, ya razonaba, ya se daba cuenta qué estaba aconteciendo. Entonces, dice el 7, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, le dice Isaac. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero?, le dice. ¿Dónde está el cordero para el holocausto, papá?, le dice. ¿A qué corderito vamos a sacrificar? La pregunta del muchacho era pues 100% apropiada. Él dijo, aquí está el fuego, con esto vamos a quemar la víctima, aquí está el cuchillo, tenemos todo, pero ¿dónde está el cordero?, dice. Fíjense qué responde Abraham a esta pregunta. El 8 dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá cordero para el holocausto, hijo mío. Dios va a proveernos el cordero, le dice. E iban juntos. Dios sigue viendo ahí, Dios hasta qué punto obedece a Abraham, ¿no? Está mirando. Y Abraham y Isaac siguen caminando, llegan al lugar donde tiene que ofrecerle el sacrificio. Dice el siguiente versículo, el 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso leña, y sigue obedeciendo Abraham a Dios, y dice, y ató a Isaac su hijo. Siempre a las víctimas antes las ataban. Y lo puso en el altar sobre la leña. O sea, Abraham estaba dispuesto a consumar el holocausto. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ya está por hacerlo. Fíjense que hasta ese extremo está llegando Abraham. El 11 dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, justo cuando ya Abraham estaba por sacrificarlo a su hijo, es que Dios le detiene, le dice, detente, ya he conocido, dice, que temes a Dios, ¿no? Entonces no deja Dios que se consuma este sacrificio. Por el contrario, en el 13, fíjate, ocurre tal cual Abraham le había dicho a Isaac. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas, ¿a quién vio? Un carnero, es el macho de un cordero, ¿no? Un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó al carnero, el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. O sea, tal cual Abraham había creído, dijo, Dios nos va a dar un cordero, realmente Dios proveyó ese cordero. ¿Cuánto dicen amén? Y lo segundo también se cumplió, ¿no? Que volvieron Abraham e Isaac donde sus siervos. Tal cual les dijo Abraham, vamos a volver los dos, ¿no? Implícitamente les dijo eso. Entonces, Abraham pasó la prueba, hermanos. Tremenda prueba pasó. Realmente, si ves en detalle esto, y si nos ponemos en lugar de Abraham, realmente es una prueba muy, muy difícil. Ahora fíjate, a causa de que Abraham había vencido esta prueba, Dios le da
4 cosas. Fíjate, ¿y qué son esas 4 cosas? Veamos el 16. El 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. 16. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Aquí vienen las 4 consecuencias de haber obedecido. Número 1. De cierto, ¿qué cosa le dice? Te bendeciré. Número 2. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Número 3. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Número 4. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Y cuál es esa simiente, amados hermanos? Pastor Walter enseñó hace domingos antes. La simiente, no dice simientes, ¿no? Simiente de una sola, esa simiente es Cristo. Porque al paso de los años, vinieron varias generaciones, ¿no? Y de ahí, de esa descendencia, vino Jesucristo el Salvador. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces, estas 4 bendiciones le dio Dios a Abraham. Cada una se podía desarrollar, sería largo, amados hermanos, desarrollar esto, pero así las resumamos. Le dijo Dios a Abraham: porque has obedecido a mi voz y no me has rehusado a tu hijo, entonces te voy a bendecir. Tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo y como la arena, y tu descendencia va a poseer las puertas de sus enemigos. Fíjate, Israel ahora, ¿no? Siendo bien chiquitito, todos sus vecinos sueñan, ¿sabes con qué sueña el mundo árabe? Con empujar a Israel hacia el océano y que mueran todos ahí. Pero aquí Dios le ha dicho: tu descendencia va a poseer la puerta de tus enemigos. O sea, en pocas no van a prevalecer contra tu descendencia. Israel, así con ser pequeño, la historia cuenta cómo ha triunfado sobre sus vecinos en muchísimas oportunidades, hermanos. Bien, todo eso se ha cumplido, y que de Abraham también vino Cristo, que en esa simiente han sido benditas, también se ha cumplido, ¿no? También se ha cumplido que su descendencia iba a ser como la arena del mar. Ahí está el Israel terrenal, pero también iba a ser como las estrellas del cielo, y ahí estamos nosotros, la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? ¿No? Somos hartos creyentes, y a lo largo de los siglos millones de creyentes han vivido en esta tierra. Entonces, hay bendición cuando uno vence una prueba, hermanos. Hay bendición. Un versículo dice: bienaventurado el varón, ¿no?, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, dice. Vayamos a ese versículo. ¿Dónde está ese versículo? Santiago. Santiago capítulo 1. Vamos a dejar esta prueba. Qué tremenda prueba pasó a Abraham, ¿no? Tremenda prueba. Ahora, puede ser que algún episodio de tu vida que estás atravesando ahora, Dios está probándote para algo. Puede ser, hermano. Puede ser que Dios quiere ver cómo reaccionas. Es como Jesús les dijo a sus discípulos: ¿de dónde vamos a comprar pan?, les dice. Y vio cómo reaccionaron sus discípulos. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón, Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hayas resistido, ¿qué cosa dice? La prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay una corona, hermanos, de recompensa si uno vence las pruebas. ¿Cuántos dicen amén? Bien, ahí en medio de esa prueba se vio qué había en el corazón de Abraham, ¿no?
Abraham mostró que había obediencia a Dios, pero también que había fe en lo que le había prometido. ¿Y dónde está eso de que había fe en lo que le había prometido? Vayamos un poco antes del libro de Santiago que acabamos de leer. Está Hebreos. Y si vamos al capítulo 11, donde se cuentan muchos hechos de fe, vas a encontrar que este episodio, esta prueba que Abraham atravesó, se registra de manera resumida en este lugar. Hebreos capítulo 11, en el versículo 17, dice, por la fe, dice, Abraham, cuando fue, ¿qué cosa dice? Probado. ¿Ve que fue probado Abraham? Pero por la fe, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Por fe lo ofreció, porque él sabía que Dios lo iba a guardar a Isaac, lo iba a preservar. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. En esa promesa se agarró Abraham. Dios me ha dicho que de Isaac va a ser mi descendencia. Entonces, si Dios me está diciendo que ahora lo sacrifique, algo va a hacer Dios. Inclusive esto pensaba, mirá lo que dice el 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Él pensó, si ahora yo lo ofrezco en sacrificio, Dios lo va a resucitar, porque Dios me ha dicho, en Isaac te será llamada descendencia. En medio de las pruebas que pasamos, amados hermanos, tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios. Eso nos enseña este episodio. Creer lo que Dios dice en su palabra. Número 2, este episodio nos enseña que en medio de la prueba tenemos que confiar en Dios. Quizá humanamente es imposible solucionar algo, pero para Dios todas las cosas son posibles. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Abraham pasó esta prueba. Y aquí, por ese episodio que atravesó, está registrado en la galería de los hombres de fe. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y en Romanos 4:21, fíjate, esta convicción también es bien importante, ¿no? Nuevamente te pregunto, en medio de las pruebas, ¿afligirte mejora algo? No, pero sí confiar en Dios, eso ayudarte. Romanos capítulo 4, versículo 21. Dice, bueno, hasta el 20. Tampoco dudó Abraham, ¿no?, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ahora fíjate, el 21. Plenamente convencido, así estaba Abraham, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces Abraham estaba convencido, decía, Dios me ha dicho, en Isaac te será llamada descendencia, y yo creo en eso, decía. Pero ofrecerlo en sacrificio, ya lo voy a ofrecer en sacrificio, pero yo creo que tú me has dicho que en Isaac te será llamada descendencia. O sea, de Isaac va a venir tu descendencia. Entonces Abraham venció esta prueba, amados hermanos. Nuevamente, las pruebas son parte de nuestra vida. Pero hay un hecho muy lindo, muy bonito, hermanos amados, y esto lo muestra también la vida de José. Ustedes saben que José pasó tremendas pruebas, ¿no? José, a sus 17 años, por la envidia de sus hermanos, fue vendido como un esclavo a una caravana que se dirigía a Egipto. O sea, viene a decir que José vaya de turismo a Egipto, ¿no?, a ver las pirámides, conocer eso, pero no.
o en calidad de esclavo. Ahora, o sea, es decir, no tenía pues beneficios. En aquel tiempo los esclavos eran tratados como objetos materiales, ¿no? No como personas. Entonces, pero hay algo que me llama siempre la atención, y vamos a ir para eso, por favor, a Génesis 39. En medio de esas pruebas que atravesó José, hay algo muy bonito, ¿no? En Génesis 39, 1 y 2 dice de esta manera: lo venden a José a Egipto. En el 39.1 dice, Génesis 39.1, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Siendo un hombre libre, José, un muchacho libre, es vendido como un objeto, como un esclavo, ¿ya? Pero ¿sabes qué? En medio de esa prueba tremenda que estaba atravesando José, ¿qué dice el versículo 2? Su primera línea solamente léelo, a ver, ¿qué dice? 39.2, solo la primera línea, 2 y 3. Mas Jehová estaba con José. Qué lindo. Mas Jehová estaba con José. Ya estaba lejos de su papá Jacob, estaba lejos de su familia, estaba lejos de la comodidad que tenía en su casa, pero a pesar de esta situación difícil que estaba atravesando, Jehová estaba con él. Y peor todavía, la cosa se complica mucho más, porque ahí donde está de mayordomo, porque dice el versículo 2, ¿no? Nuevamente el 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Su amo, el capitán, le confió muchas cosas, ¿no? Y él administraba, todo lindo, todo hermoso, pero había un detalle, que José era un chico muy simpático, ¿no? Era guapo. Entonces la esposa de este capitán lo mira, como dicen los jóvenes, no lo chequean. Lo mira a José, uy, qué guapo este hebreo, dice, ¿no? Qué simpático. Pero la señora no se conforma solamente con verlo, sino ya le insinúa a tener relaciones con ella. José obviamente no quiere, ¿no? Porque José es consciente y le dice a la señora: sabes, mi amo me ha confiado todo, excepto, yo tengo acceso a todo excepto a ti, le dice, porque tú eres su esposa. No quiere José, se desiste. La señora trama un plan y hace que un día toda la gente, no haya servidumbre, no haya nadie, solamente está ella. José llega a hacer su trabajo y lo agarra de la ropa y le dice: duerme conmigo, le dice, acuéstate conmigo. José quiere escapar, no quiere hacerlo, se desiste. La señora agarra de la ropa y se queda con la ropa y José vive desnudo. La señora luego dice a sus criados, los llama: este hebreo ha querido deshonrarme, yo he gritado, aquí está su ropa, la prueba, dice. Cuando llega su esposo le dice: este esclavo hebreo que has traído ha querido deshonrarme, aquí está la ropa como prueba de que ha querido él abusar de mí. Lo calumnian a José. Su amo, pues si estaba ahora como esclavo, ahora va a un lugar más terrible todavía, porque su amo, el capitán, lo hace encarcelar a José. Versículo 20 del mismo capítulo dice de esta manera, Génesis 39:20. Y tomó su amo a José y lo puso. ¿Dónde lo pone a José? En la cárcel, hermanos. ¿Dónde estaban los presos del rey? Estuvo allí en la cárcel. Si antes no tenía libertad como esclavo, ahora esto se redujo totalmente, porque ahora está en la cárcel. Ahora fíjate el versículo 21, ¿qué dice? Primera línea del versículo 21, ¿qué dice? 2, 3. Pero Jehová estaba con José. Qué lindo, hermanos. ¿Sabes? Dios no ha dicho que no vamos a pasar pruebas. Porque Isaías
dice claramente que vamos a atravesar por el agua representa las pruebas, y vamos a pasar por el fuego, dice. Pero ¿sabes qué dice en Isaías? Cuando pases por el agua, por las pruebas, Él dice, yo estaré contigo, dice. José pasó esas pruebas, tremendas pruebas, ser vendido como esclavo, ser calumniado, pero Jehová estaba con José. Dios no nos abandona en las pruebas, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Isaías 43:2 dice, vamos a leerlo, ya casi llegando. No les digo que ya estamos en el final, ya estamos llegando al final. Vamos al libro de Isaías 43:2. A su nombre, ¿quién vive? Isaías 43:2 dice de esta manera: cuando pases por las aguas, dice. ¿Qué dice el Señor ahí? Yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegará, no te vas a ahogar, le dice, ¿no? Ahora, luego que dice, cuando pases por el fuego de la prueba, ¿no? No te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces Dios no dice, nunca vas a pasar por las aguas, no vas a pasar por el fuego, no dice eso, hermanos. Dice, cuando pases por las aguas, yo voy a estar contigo. ¿Cuánto dicen amén? Si estás pasando momentos de prueba, de dificultad, hermano, el Señor está contigo. Amén. El apóstol Pablo, ¿ustedes creen que el apóstol Pablo pasó pruebas? No se oye nada. ¿El apóstol Pablo habrá pasado pruebas? ¿Hay algún versículo que dice que el apóstol Pablo pasó pruebas? Vamos al libro de Hechos, por favor. Hechos 20, 19. Hechos 20, 19 dice de esta manera. Aquí está la prueba, la evidencia, quiero decir, de que el apóstol Pablo sí pasó pruebas, dice. Sirviendo al Señor, dice, con toda humildad y con muchas, ¿qué cosa dice? Lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pasó pruebas el apóstol Pablo, pasó pruebas. A veces en el ministerio inclusive hay pruebas, hermano, en que uno dice, creo que es mejor nomás irme a sentarme, ¿no? como una ovejita en la silla y aprender, ¿no? Hay momentos difíciles que hay en el ministerio. Pablo pasó, había mucha oposición de los judíos. Pasó etapas, inclusive si tú lees la palabra, en que inclusive algunos ya no querían aceptar su autoridad apostólica. Han puesto en duda que él era apóstol. Varias cosas pasó. Y aquí los judíos que lo acechaban, pasó pruebas, ¿no? Y a veces eran como para decir, bueno, creo que hasta aquí llegamos. Muchas veces el apóstol Pablo se ha sentido solo. Y para finalizar nuestra enseñanza, quiero invitarte a abrir 2 Timoteo. ¿Qué libro dijimos? 2 Timoteo. En el capítulo 4, llega un momento en que Pablo, según la historia de la Biblia, de Hechos también narra, tenía que presentarse ante un tribunal para ser juzgado. ¿Ya? Le habían calumniado de ser alguien que estaba armando sediciones, calumnias totalmente mentirosas, ¿ya? Al apóstol Pablo. Y estaba en Roma, lejos de Jerusalén, lejos de las iglesias que lo conocían, ¿no? Y él estaba solo, ¿no? Muy pocos colaboradores estaban a su lado. Y es más, cuando él tiene que comparecer ante el tribunal, él cuenta este episodio. 2 Timoteo 4:16 dice:
En mi primera defensa, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí, hermanos? Lo vamos a leer juntos. Versículo 16, 2 y 3. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Llega a Roma ante el tribunal romano, tiene que defenderse y mira si había algún hermano a su lado. No había nadie, ningún hermano. Pero fíjate, aquí en el 17 se cumple eso que dice Isaías: cuando pases por el agua, yo estaré contigo. Humanamente no había nadie físicamente de los hermanos ahí con él, pero ¿qué dice el versículo 17? Juntos vamos a leerlo, 2 y 3. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. A veces las pruebas son como, vienen como para derribarnos, hermanos. ¿Quién no ha pasado pruebas así? En las que ves que todo parece estar perdido. Como que ya no te quedan fuerzas. Pero no te olvides que el Señor está a tu lado para darte fuerzas. ¿Cuánto dicen amén? Así es que en medio de las pruebas no estamos solos. Él está a nuestro lado, dándonos fuerzas. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.